Dios les bendiga. Es un gozo poder estar otra vez entre ustedes o junto con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Seguimos estudiando la carta a los Filipenses. En esta ocasión el tema será la forma de la oración. La forma de la oración. Esto es basándonos en Filipenses capítulo 1, verso 3 y verso 4. Filipenses 1, verso 3 y 4 dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque nos das la vida, porque podemos estar reunidos, podemos estudiar tu palabra y pedimos dirección, Señor. Pedimos dirección para ello. Bendito Dios, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tomes el control, que nada nos distraiga para estudiar tu palabra, para aprender de ella. Dirígenos en este tiempo y que en verdad, Señor, nuestro corazón esté dispuesto para atender a tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La forma de la oración. El apóstol Pablo aconsejaba orar y el apóstol Pablo oraba. El apóstol Pablo era una persona que tenía el hábito de orar. Y cuando él oraba, lo hacía de una manera particular. Esto es, de acuerdo a la situación, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los motivos para orar. Y es por eso que en esta ocasión quiero que tratemos ese tema. La forma de la oración. La forma de la oración. Y la forma de la oración del apóstol era un ruego gozoso. Un ruego gozoso. El apóstol Pablo daba gracias a Dios, pero también el apóstol rogaba por la iglesia, rogaba por los hermanos. Y miren lo que dice el verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo por todos vosotros. La forma de orar del apóstol Pablo era un ruego gozoso. Un ruego gozoso. La oración o el ruego es una oración, es petición, es como dice ahí, un ruego. Es tomar el lugar de otro para pedir por esa persona. Y cuando habla de rogando, significa, esa palabra significa o da la idea de carencia, da la idea de necesidad, da la idea de expresar la situación de una persona ante Dios. O sea, es decirle a Dios una necesidad. Es expresarle a Dios algo que hace falta. Miren cómo dice, rogando con gozo. ¿Por qué el ruego o el rogar del apóstol era gozoso? ¿Por qué? Yo creo, hermanos, que el ruego de Pablo era gozoso a causa de la persona a quien rogaba. Esto es, a Dios. ¿Por qué era gozoso su ruego? A causa de la persona a la que rogaba. Le rogaba al Dios vivo. Su súplica era puesta ante Dios. No estaba suplicando en sus oraciones, no suplicaba a hombres,
no suplicaba a ídolos, no suplicaba a dioses ajenos, suplicaba a Dios, suplicaba a Dios. El apóstol en su ruego se alegraba o se gozaba. Y dije porque por la persona a quien él estaba rogando, por la persona a la que él le estaba pidiendo. Él le pedía, él presentaba su súplica ante Dios. Él presentaba la necesidad que había de las personas por las que oraba. Las presentaba ante Dios. Miren esto, hermano, esto es algo especial. Yo dije hace un momento, no estaba suplicando, no estaba poniendo la petición delante de los hombres. Y de repente tenemos una necesidad y tenemos que aceptarlo. Tenemos una necesidad y de repente andamos buscando ayuda acá. Y después a Dios. Cuando debería de ser primero a Dios. Y si hay alguien que nos puede ayudar, un hombre, una persona, pues hacerlo, buscar ayuda. Pero la Biblia nos enseña de alguien que buscó a Dios, pero lo buscó después de haber ido con los médicos y haber gastado todo su dinero y haber hecho tantas cosas antes de buscar a Dios. Y esto es algo que debemos de aprender. Cuando tenemos una necesidad, hemos de presentar nuestra súplica ante Dios. Primero, Pablo estaba gozoso porque estaba presentando su súplica ante Dios. ¿Se acuerdan de una mujer que dice la Biblia que pues malgastó todo su dinero con médicos, estaba enferma y al final, cuando ya no tiene nada, se acerca a Jesús? Hermanos, aprendamos esto. Cuando haya una necesidad, la primer persona que debemos de buscar para pedir ayuda debe ser Dios, el único Dios verdadero, porque hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios. Los otros son dioses falsos, son ídolos, y la Biblia dice que nada son, obra de hombres son ellos. El Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, no lo hicimos nosotros, Él nos hizo a nosotros. Y es a Él a quien Pablo presentaba su súplica. La oración de Pablo era una comunicación reverente ante Dios. La oración de Pablo era una comunicación con el Dios verdadero, y allí, por medio de esa oración, daba gracias y presentaba peticiones, pedía bendiciones para los hermanos. La oración verdadera, la oración bíblica, es la que se dirige al Padre Celestial, a ese Dios verdadero, en el nombre de Jesucristo. Y lo podemos hacer en voz alta, en silencio, en cualquier lugar, en cualquier posición, porque es el Dios que todo lo ve, todo lo sabe, y al cual podemos acercarnos por medio de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo estaba gozoso cuando le rogaba a Dios, y dije, su gozo era en razón de la persona a quien le está presentando las peticiones. Miren a quién se las presentaba. En verdad, el concepto que tenemos de Dios tiene mucho que ver con nuestras oraciones. La idea que tenemos de Dios influye, afecta nuestra oración. ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué pensamos acerca de Dios? Por ejemplo,
Lo vemos a Dios como el único capaz de darnos respuesta a nuestras necesidades. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Qué concepto tenemos nosotros de Él? ¿Lo vemos a Dios como el único capaz de resolver nuestro problema? ¿O estamos pensando que alguien más nos puede ayudar? ¿Qué concepto tenemos de Dios? Dije, el apóstol hacía un ruego gozoso por la persona a quien él estaba presentando la súplica. Miren lo que dice Nehemías, el capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versos 5 al 11. Nehemías sabe de la destrucción de Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando él sabe de cómo está Jerusalén, miren lo que dice desde el verso 4. Capítulo 1 de Nehemías, verso 4. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Miren cómo se refería Nehemías a Dios. En la oración que hace Nehemías, él deja ver el concepto que tenía de Dios. Él deja ver cómo pensaba acerca de Dios. Y es que en su oración él se refiere a Dios, puedo decir de diferentes maneras. Primero, dice el verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios de los cielos. Delante del Dios de los cielos. Y miren el nombre del Dios de los cielos. Dice el verso 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Miren qué pensaba Nehemías acerca de Dios. Primero le da su nombre, Jehová. La palabra, el nombre Jehová significa yo soy. Yo soy. Cuando dice la Biblia el nombre Jehová, está diciendo que Dios, este Dios, es el que nunca cambia. Yo soy el que soy. No es yo era, no es yo soy ahora, no es yo seré, es yo soy. El que nunca cambia.
podemos orar a un Dios que nunca cambia. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Él no cambia. Si Él dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, Él no cambia. Fíjense la idea, el concepto, lo que Él creía acerca de Dios. Miren esto, hermano, es algo especial. Dios no cambia. Y Nehemías hace su oración diciendo, Jehová, Dios de los cielos. Jehová, a ti que eres el que nunca cambia, a ti estoy orando. Pero luego dice, Dios de los cielos, fuerte. Y la palabra aquí, fuerte, da la idea no de una fuerza natural, no de una fuerza limitada. Nos está hablando esa palabra fuerte, nos está hablando de que Dios todo lo puede, que es poderoso y es todopoderoso. Es a lo que se refiere aquí. Dios fuerte. Hermanos, nada hay imposible para Dios. Dios es todopoderoso. Por eso es que en nuestra oración debemos de tener una idea, un creer acerca de Dios. Segura. Dios no cambia. Dios es todopoderoso. Y cuando oramos debemos de estar creyendo eso. Que Dios es todopoderoso. Que nuestro Dios es capaz de ayudarnos en esa necesidad, en ese problema que tenemos, cualquiera que sea. Hermanos, es importante cuando oramos tener una idea, un concepto correcto acerca de Dios. Esto es necesario. Que cuando oramos creamos que nuestro Dios es capaz de suplir nuestra necesidad, de ayudarnos en nuestra enfermedad, de ayudarnos en esa situación que estamos viviendo. Hermanos, cuando leemos en la Biblia acerca de los héroes de la fe, nosotros leemos la confianza que tenían en Él, que Dios era capaz. ¿Se acuerdan de Abraham? La Biblia, el escritor de Hebreos dice que Abraham creía que Dios era capaz de levantar aún de entre los muertos su descendencia, que de alguna manera, dice la escritura, de alguna manera lo hizo, en cierta forma lo hizo, porque Isaac estaba a punto de morir, ofrecido a Dios. Abraham creía que Dios era capaz aún de levantar descendencia de entre los muertos. Nuestro Dios es poderoso, todopoderoso, es capaz. Nuestro Dios reina, todavía tiene poder. El brazo, la diestra de Dios no se ha acortado. Todavía tiene poder. Él es el Dios que nunca cambia, que es todopoderoso. Dice, Dios fuerte, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande. Nuestro Dios es un Dios grande, grande, y puedo decir en gran manera. Miren esto, solo un comentario. A veces hay quienes se refieren a Dios como Diosito. Que Diosito nos cuide, que Diosito, como que lo hacen pequeño. A lo mejor no es la idea, a lo mejor no están pensando en Dios como alguien pequeño, pero al usar la palabra Diosito, alguien pudiera tener esa idea. Nuestro Dios es Dios grande, no es un Diosito, es Dios con mayúscula, es grande en extremo. Y Nehemías creía que Dios nunca cambiaba, que Dios era todopoderoso, que Dios era grande, y luego dice, y temible. Esto de temible implica muchas cosas, entre ellas
que Dios es un Dios que hace cosas sorprendentes, que hace cosas que uno pudiera pensar, ¿cómo es posible esto? Nos está dando la idea de que nuestro Dios, hermanos, es un Dios que obra maravillas, que sorprenden, que hace sentir a un temor por la obra que Él hace, temible. Así que Nehemías nos dice la idea que él tenía acerca de Dios. Y volviendo a Filipenses, Pablo dice, verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo. ¿Por qué se gozaba Pablo cuando oraba? Por la persona a quien oraba, a causa de la persona a quien oraba. Y volviendo a Nehemías. En Nehemías se refiere a Dios como Jehová. Y luego en el verso, otra vez el verso 7. Perdón, el verso 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y en el verso 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído. Te ruego, oh Jehová. En uno, cuando dice el nombre Jehová, se refiere al yo soy, al que nunca cambia. Pero después se refiere a Elohim. Y la palabra Elohim es un nombre que habla de su soberanía. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos referimos a que Él hace como Él quiere. Él tiene el control de tal manera que las cosas suceden como Él quiere. No, con Dios no podemos usar, se puede decir así, la lógica. Por ejemplo, hablando de Abraham y Sara. Sara siempre había sido estéril, es una cosa. Y lógicamente, nosotros sabemos, una mujer estéril no puede tener hijos. La otra cosa, Abraham y Sara, cuando tienen a su hijo, son ancianos. 100 y 90 años. Y a esa edad, por lógica, no se puede tener hijos. Pero dije, Dios es soberano y allí con Él no entra la lógica. Dios es soberano y Él hace como a Él le place. Dios quiso, en su soberanía, Dios quiso que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Y no solo un hijo, que la descendencia de Abraham fuera tan grande que no se pudiera contar, así como no se pueden contar las estrellas del cielo ni la arena del mar. En su soberanía, Dios hace lo que le place. Dios tiene el control para hacer las cosas como Él quiere. Podemos pensar en algo que no, esto es imposible, esto no se puede. Si Dios quiere, sí se puede. Si Dios quiere, sí se puede. Él es soberano. Él tiene el control. Todavía no hay nadie aparte de Él que tenga el control. O que tenga el control sobre Él. No, Él tiene el control. Así que cuando Nehemías presenta su petición, su oración ante Dios, lo está haciendo ante un Dios que no cambia, ante un Dios que es soberano, el Dios que es soberano. Escoge Nehemías un lenguaje que expresa una confianza grande en Dios. Cuando oramos, hermanos, usemos un lenguaje así, un lenguaje que exprese nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios. Expresémoslo así. Esto es importante. En el Salmo 86, verso
7 dice de esta manera, Salmo 86, 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Dios es un Dios que contesta. Dios es un Dios en quien podemos tener confianza de que va a responder a nuestra oración. Dios contestó la oración de Nehemías y la contestó de una manera poderosa. Cuando tenemos un concepto correcto, adecuado de Dios, nosotros podemos acercarnos a Él con confianza y con la seguridad de que va a escuchar nuestras oraciones. Así lo expresaba el salmista ahí en el Salmo 86. Expresaba su confianza en Dios, porque tú me respondes. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es soberano, Él no cambia. Y tarde o temprano, quiero decirles esto, hermanos, tenemos que enfrentarnos a la realidad de que todos hemos pecado. Esto es verdad. Todos un día vamos a tener que enfrentarnos a esa realidad. Pero, aunque hemos fracasado a diario, cuando oramos debemos de recordar esto. La fidelidad de Dios nunca ha dependido de nuestra perfección. La fidelidad de Dios siempre ha sido y siempre será una realidad. No depende de las buenas obras que hagamos, no depende de lo bien que nos portemos. La fidelidad de Dios es una realidad por ser Él como es. Podemos descansar en la naturaleza de nuestro Dios, la naturaleza fiel de Dios. Todos fallamos, dije. Esa es la realidad. Pero la oración no depende de si fallamos o no fallamos. La respuesta a la oración depende de quién es Dios. Por eso lo importante que es que tengamos una idea bien clara, bien definida acerca de quién es Dios. Y Dios es fiel. Miren lo que dice Génesis 32, verso 9 y 10. Jacob dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Miren esto, menor soy que todas tus misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, que has usado. Jacob reconoce, yo no soy mejor, yo no soy una persona perfecta, pero tú has sido fiel. Has usado de cosas buenas para conmigo, para con tu siervo. Dios es fiel, nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Dios es fiel. En el Salmo 33, verso 3 y 4 dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová. Y luego, y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice así. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda
el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Hermanos, nuestro Dios es un Dios fiel, es alguien que no nos deja. El Salmo 34, 4, en una versión dice, porque todas las palabras de Dios son rectas y cuanto Él hace merece nuestra confianza. Cuanto Él hace merece nuestra confianza. En el Salmo 36, 5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Está hablando de que la fidelidad de Dios es alta. Nos está diciendo que es grande la fidelidad de Dios. Y en el Salmo 119, 90, Salmo 119, 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación es tu fidelidad. Hermanos, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es fiel. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Lamentaciones, el capítulo 3, verso 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. Miren esto, hermanos. Cuando oramos, podemos orar con confianza, podemos orar con gozo, como el apóstol, sabiendo a quién nos estamos dirigiendo, a qué Dios le estamos pidiendo. Esto es único, hermanos. Esto es especial. En verdad es especial. Nuestro Dios, no hay otro como Él. Nuestro Dios tiene la capacidad, tiene el poder para responder a nuestras necesidades, para responder a nuestras peticiones. La Biblia dice que si le negáremos, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. En verdad, hermanos, antes que contestemos por qué oramos, estemos seguros de saber a quién oramos. ¿A quién oramos? ¿A quién oras tú? ¿A quién ora usted? ¿A quién? ¿A quién le pide? ¿Ante quién pone sus peticiones, sus necesidades? Es triste, pero ¿a quiénes ponen sus necesidades? Ante personas muertas. Sí. Y nuestro Dios, el Dios de la Biblia, está vivo. Él vive. Vino en la persona de Jesucristo, nació y murió, pero resucitó. Él vive. Dentro de poco precisamente estaremos celebrando su resurrección, de que Él vive. Y porque Él vive, Él es Dios de vivos y no de muertos. Nosotros hemos de orar a Dios, el Dios de la Biblia, Jehová, Dios de los cielos. A Él es al que debemos de pedir. A Él es a quien podemos traerle nuestras peticiones y presentárselas con gozo, sabiendo quién es Él. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién está poniendo usted su confianza? ¿A quién le trae sus necesidades? ¿Ante quién presenta sus peticiones? Hemos de saber, hemos de reflexionar bien ante quién estamos exponiendo nuestras necesidades. Existe un solo creador y existe un solo Dios
soberano. Hay un solo camino hacia Él y el camino es Jesucristo, no más. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese Dios, el Dios único, es nuestro Padre Celestial, el único en quien podemos estar seguros de que nos escucha y que responde a nuestras oraciones. Él es el Dios de amor asombroso, de misericordia y de perdón. Para Él todas las cosas son posibles. Marcos, capítulo 10, verso 27, dice de esta manera: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Estamos orando al Dios único, al Dios verdadero. Debemos de tener confianza, debemos de tener seguridad de que Él puede darnos eso que estamos necesitando. Daniel capítulo 9, versículo 18, miren esto. Daniel hace esta oración y dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Estaban orando a Dios. Y dice Daniel: no estamos elevando nuestras oraciones a ti por nuestras justicias. O sea, no las estamos elevando por nuestros méritos. Estamos orando. Estamos haciendo oración. Dice el verso 18: confiados en tus muchas misericordias. Hermanos, podemos orar a Dios confiados en su misericordia, no en nuestras justicias. Porque de repente podemos pensar: es que no puedo orar, no soy digno delante de Dios. Hermanos, no hay nadie digno. Dije, en algún momento tenemos que reconocer, en algún momento, que fallamos, que pecamos. Pero nuestra oración no depende de nuestras obras, depende de lo que Dios es. Y es el Dios que nos escucha, no por nuestras justicias, sino por sus ricas misericordias. Confiemos, hermanos, confiemos, acordémonos, tengamos una idea correcta acerca de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas quién eres. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a creerlo, ayúdanos a confiar que eres ese Dios todopoderoso, capaz de hacer las cosas para bien nuestro, para beneficio nuestro, y que puedes contestar nuestras oraciones. Ayúdanos a tener un concepto adecuado, correcto acerca de ti, para que al orar lo hagamos de manera confiada. Ayúdanos, Señor. Y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.